Ministerio de Desarrollo del Lejano Oriente ruso anunció sus planes de construir una nueva ciudad en la región. La localidad se convertirá en un suburbio de la ciudad portuaria de Vladivostok, hoy el centro político y económico de todo el lejano oriente de Rusia. Entre el 2 y el 4 de agosto la ciudad de Vladivostok por sexta vez alberga el Foro Económico Oriental. Este evento juega un papel importante en el desarrollo del lejano oriente ruso, porque atrae inversores de todas partes. La región tiene un futuro prometedor, así que el foro se ha convertido en una incubadora para las ideas más atrevidas. El gobierno ruso empezó a invertir en el desarrollo del lejano oriente, ya a finales de la década de los 2000, y más de una década después se pueden ver los resultados del incansable trabajo de las autoridades locales y federales. Vladivostok, por ejemplo, hoy luce como una metrópoli moderna con puentes tan altos como rascacielos, una universidad que es capaz de competir con los mejores centros educativos de Asia y muchas otras instalaciones y establecimientos más modernos. El gobierno federal espera que los cambios para mejor atraigan a personas de otras partes de la Federación de Rusia. Vladivostok, la ventana rusa a Asia. Actualmente las autoridades siguen trabajando en mejorar las condiciones para hacer que el lejano oriente sea una región atractiva y cómoda para vivir. Uno de los temas que se abordaron en el foro fue la creación de una localidad en las cercanías de Vladivostok con una superficie total de viviendas de 2,8 millones de metros cuadrados. Se estima que la población de la futura localidad alcance las 300.000 personas y que la urbe esté ubicada a 30 kilómetros de Vladivostok, cerca del aeropuerto, en una zona muy activa económicamente, lo que podría impulsar el desarrollo de la conurbación. La futura ciudad llevaría el nombre de Sputnik Satélite, en ruso. Otra gran ventaja de la futura ciudad es su ubicación, cercana a la futura carretera de circunvalación de Vladivostok. Facilitará el acceso a la nueva zona urbana. Se prevé que las obras de construcción duren una década. En el pasado ya se preveía construir una localidad en aquella zona, pero inicialmente estaba previsto que su población fuese de tan solo 50.000 personas. Junto con Vladivostok y su otro suburbio, Artyom, Sputnik formaría una megápolis cuya población alcanzaría el 1.000.000 de personas. Hoy la propia Vladivostok tiene solo 600.000 habitantes. Desarrollar una urbe que se encuentra en una zona estratégica desde el punto de vista económico significa abrir la ventana rusa a Asia, y esta puede presentar muchas oportunidades para la megápolis. Con el paso del tiempo esta podría ser el Hong Kong ruso. Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de los autores del proyecto y, entre ellos, varios altos funcionarios del gobierno ruso. Oportunidades alternativas según el viceprimer ministro ruso y representante plenipotenciario del presidente en el Distrito Federal del Lejano Oriente, Yuri Trutnev, sería más lógico crear nuevas ciudades en la región una vez aparezca el potencial económico. El alto funcionario subrayó que en la actualidad es necesario concentrar los esfuerzos en el desarrollo de las ciudades ya existentes. Crear nuevas viviendas es fácil, pero también es necesario crear puestos de trabajo. Si fracasa el gobierno en proveer a la población de un puesto laboral, se arriesga a que suba el paro en la nueva megápolis. Se requiere un trabajo minucioso porque en la historia tenemos ejemplos de zonas urbanas mal proyectadas. Estas, al fin y al cabo, tenían bajos niveles de vida y los gobiernos acabaron desmantelándolas. Pero incluso esto no ayudó a resolver todos los problemas sociales que originaron a causa de la planificación fallida de dichas zonas urbanas. Por eso deberán tomarse la tarea muy en serio. Vladivostok hoy tiene varias alternativas. Desde principios de la década de 2010 se desarrolla la isla Ruski, ubicada cerca del centro histórico de Vladivostok y conectada con el resto de la ciudad por un puente. Justo en la isla Ruski se celebra el Foro Económico Oriental. Hasta hoy varios proyectos contemplan construir viviendas en este territorio que, por cierto, administrativamente todavía no es parte de la ciudad de Vladivostok. Algunos aún están a la mitad. Pero también hay grandes planes para el futuro, y las autoridades están determinadas a dar más certidumbre a los proyectos anteriores. La idea de construir un suburbio para Vladivostok viene en el contexto de la propuesta del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu.
En agosto del 2021 sugirió construir 3 ciudades en Siberia, con una población de entre 300.000 y 500.000 personas cada una. Uno de los posibles lugares donde se podrían levantar, sería la llanura de la República Rusa de Jacasia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, por su parte, ve igualmente importante desarrollar las ciudades existentes y construir las nuevas. Esta última tarea, especificó, es necesaria para el desarrollo de todo el país. En cualquier caso, Rusia necesitará recursos demográficos para poblar las nuevas localidades. A corto plazo esto será bastante difícil. Sin embargo, no se excluye que en el futuro las autoridades atraigan a más habitantes a las regiones del este. Poblar estas zonas es precisamente aquello que busca conseguir el gobierno federal. Es obvio que Vladivostok no es la única ciudad del lejano oriente ruso que podría aceptar el flujo de inmigrantes internos. Tampoco es la única con el potencial de convertirse en la ciudad del futuro. Por ejemplo, el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, propuso crear una localidad en la región de Amur, cerca del novedoso cosmódromo de Vostochny. Otro lugar de interés es Khabarovsk, el antiguo centro del lejano oriente y su ciudad más poblada con unos 610.000 habitantes. El jefe interino de la región homónima, Mikhail Degtyaryov, supuso que la ciudad tendrá 1 millón de habitantes para 2034 gracias a la construcción de nuevas viviendas. No obstante, por ahora es difícil dar un pronóstico exacto. Donde quiera que esté ubicada la nueva ciudad, con toda probabilidad será una urbe de alta tecnología y capaz de competir con la capital rusa, Moscú. Si se crean las condiciones favorables para los futuros habitantes, el Estado no tendrá que pensar en las dificultades demográficas, puesto que la nueva megápolis crecerá gracias a la inmigración interna. Es incluso posible que atraiga a ciudadanos de origen ruso de las antiguas repúblicas de la URSS, país que, por cierto, legó a Rusia su experiencia en la construcción de ciudades. Vladivostok, un islote de Europa en Asia. Vladivostok, ciudad del lejano oriente ruso, atrae a turistas de Asia por su singular semblante europeo. El puente tendido sobre la bahía Soloto y Rog es uno de sus lugares de interés. Edificios monumentales de la época soviética son un rasgo peculiar de la ciudad de Vladivostok que celebra estos días su 153 aniversario. En la temporada calurosa, turistas de muchos países llegan a Vladivostok en aviones, transatlánticos y trenes. En la parte céntrica de la ciudad se conservan edificios de madera de comienzos del siglo XX. La escultura de un marinero de la flota mercante simboliza la estrecha vinculación entre Vladivostok y el mar. A la par con monumentos históricos, en la ciudad abundan templos e iglesias. Teatro Máximo Gorki de Vladivostok. Esculturas y un original acabado de fachadas amenizan el paisaje urbano. El contraste entre los edificios antiguos y los modernos resulta muy espectacular. De Vladivostok parte el ferrocarril más largo del mundo, el Transiberiano. Monumento a la locomotora EA 3306 en la estación Vladivostok. Muchos parques y calles de Vladivostok llevan nombres de las personalidades que dejaron su huella en la historia de la ciudad. Al mismo tiempo, en el foro se puede sentir la escasa presencia de delegaciones de países relevantes como España. El único representante del país ibérico en la cumbre es Moragón. La entidad que encabeza, el Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, tiene como meta fomentar el desarrollo de las relaciones entre Moscú y Madrid. El Foro Económico Oriental marca un hito en su historia. El ORE ha firmado este 4 de septiembre un acuerdo de colaboración con Roscongress, la entidad que organiza el foro. La prensa conversó con Fernando Moragón justo después de la firma del tratado y discutió las posibilidades que brinda a España el desarrollo del lejano oriente ruso. La Universidad Federal del Lejano Oriente que alberga el Foro Económico Oriental El Tiempo para Descubrir Asia es fundamental difundir el conocimiento sobre Asia en España porque hemos estado más volcados hacia Latinoamérica y Europa. Asia sigue siendo desconocida tanto para empresarios como para políticos y para la gente en general. Esto hace que tengamos que aprender mucho, declaró el entrevistado. Moragón señaló que hay mucho más interés en América Latina que en cualquier otro lado por parte de las empresas españolas y llamó a explicar a la población en general la tremenda importancia de Asia, especialmente del lejano oriente ruso.
El lejano oriente ruso tiene un potencial de crecimiento y desarrollo extraordinario por sus recursos. Está ubicado en una zona estratégica, cerca de China que está desarrollando sus provincias del norte, resaltó. Además, dicha región rusa está cerca de las dos Coreas, donde hay proyectos para crear un ferrocarril que salga de Rusia, atraviese Corea del Norte y entre a Corea del Sur. También existe una posibilidad de crear un gasoducto que conectaría los yacimientos en Siberia con la península, recordó. El lejano oriente ruso es un área de desarrollo extraordinaria. Las empresas españolas y los políticos españoles tienen que aprovechar, tienen que venir a eventos como el Foro Económico Oriental para hablar con la gente, hablar con otras compañías y explorar las posibilidades de negocio, indicó. Un territorio de grandes posibilidades. Cada vez más europeos asisten al Foro Económico Oriental. Esta plataforma cumple 5 años y durante las ediciones anteriores dio la bienvenida a delegaciones de Italia, Alemania, Francia, pero todavía falta España. Se trata de un país muy importante, ya que es la quinta economía europea, enfatizó Moragón. Esto es un vacío que tenemos y hay que llenarlo porque las posibilidades del lejano oriente ruso son extraordinarias. Por ejemplo, en esta región hay muchas infraestructuras por hacer y en España tenemos 4 de las mayores empresas multinacionales relacionadas con la construcción, subrayó. Hay muchas posibilidades de trabajar, hacer encuentros y promocionar el lejano oriente ruso en España. Se trata de una región con mucho futuro económico, proclamó.